El mural El amate y maguey, realizado por Diego Rivera en 1951 dentro del Palacio Nacional de la Ciudad de México, representa la producción del papel de amate a partir del árbol de amatl y el uso del maguey en la elaboración de la bebida ancestral del pulque. Es un ejemplo claro del muralismo mexicano que buscó rescatar la identidad, la historia y los valores de nuestro pueblo. En este documento abordaremos la obra desde dos perspectivas principales: lo iconográfico, que es la descripción de las figuras, símbolos y elementos representados, y lo iconológico, que nos permitirá comprender de manera clara el significado y su contexto cultural. Además, se presentará una breve biografía del muralista Diego Rivera, cuya vida, formación artística e ideales políticos fueron determinantes en la creación de esta pintura. Diego Rivera, 1886-1957, fue un pintor y muralista mexicano reconocido internacionalmente por ser uno de los máximos exponentes del muralismo latinoamericano del siglo XX. Nació el 8 de diciembre de 1886 en Guanajuato, México, y desde muy joven mostró un gran interés por el arte, lo que lo llevó a ingresar a la Academia de San Carlos en la Ciudad de México. En 1907 viajó a Europa, donde se formó en diferentes corrientes artísticas, especialmente en España y Francia, relacionándose con las vanguardias como el cubanismo. Tras la Revolución Mexicana, Rivera regresó a su país en 1921, incorporándose al proyecto cultural impulsado por el Estado para fortalecer la identidad nacional. Fue entonces cuando inició su trayectoria muralista, destacando obras en la Secretaría de Educación Pública, la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo y el Palacio Nacional, entre otros espacios públicos. Su estilo se caracterizó por el realismo social, los temas históricos y la exaltación del pueblo trabajador, además de incluir símbolos indígenas y populares. A lo largo de su vida, Rivera también trabajó en Estados Unidos, donde pintó murales en San Francisco, Detroit y Nueva York, lo que consolidó su prestigio internacional. En el ámbito personal, su relación con la pintora Frida Kahlo fue una de las más emblemáticas de la historia del arte mexicano, marcada por el amor, la pasión y los conflictos. Diego Rivera falleció el 24 de noviembre de 1957 en la Ciudad de México, dejando un legado artístico fundamental en la historia cultural de México y del mundo. Mural El amate y el maguey, pintado por Diego Rivera en 1951, ubicado en el Palacio Nacional de Ciudad de México, en el cubo del ala norte de la escalera principal del palacio, donde el pintor resumió su concepción de la historia de México, plasmó la época clásica prehispánica. Es una obra dedicada a representar dos elementos clave de la vida y cultura mexicana ancestral: el maguey, el agave, de la cual se extrae el pulque, bebida de los dioses, y el amate, papel hecho de la corteza del árbol. El mural forma parte de los frescos que Diego Rivera pintó con la finalidad de narrar la historia y la identidad del pueblo mexicano, a través de imágenes cargadas de simbolismo histórico, cultural y político. Además, el hecho de pintarlo en el Palacio Nacional es simbólico. La sede del poder político ahora mostraba al pueblo su cultura en las paredes. La obra fue creada en un momento en el que el muralismo mexicano buscaba rescatar la riqueza cultural de las civilizaciones prehispánicas y relatar su continuidad en el México moderno. Se inspiró en la tradición indígena que veía en el maguey y en el amate, ambos como fuentes de vida, alimento, bebida y escritura, es decir, como símbolo de resistencia y raíz cultural mexicana. También se basó en el ideal revolucionario de exaltar al pueblo y su herencia. Con esto se consolidaba el propósito del muralismo, el arte como herramienta social, política y educativa y accesible para todos. Datos iconológicos. La representación del maguey y el pulque puede ser vista como un símbolo de la conexión entre la naturaleza y la cultura. Destaca la importancia de la agricultura y la producción en la sociedad mexicana. La pintura también puede ser interpretada como una celebración de la vida y la muerte, ya que el maguey y el pulque están asociados con la fertilidad y la regeneración. La obra puede ser vista como una crítica a la explotación de los trabajadores del campo y una defensa de sus derechos y dignidad. La pintura representa su significado económico, social y cultural. Análisis iconológico de la obra.
En la esquina superior izquierda muestra a hombres raspando el maguey y cómo esta planta fue aprovechada de diferentes maneras. Por ejemplo, de techumbre en la construcción de las casas, en la producción de bebidas embriagantes como aguamiel y pulque, algunos nobles y guerreros quienes tenían permitido tomar esta bebida. Además, su fibra es empleada en la creación de vestidos. En la parte inferior se aprecia la elaboración del papel amate, obtenido del árbol del amatl. Tras remojar la corteza en el río, se golpea para aplanarla y convertirla en una hoja de papel. De igual forma, vemos dos xoloescuincles bebiendo agua del río, y debajo de ellos se muestra en la grisalla un tlacuilo que narra en un códice la llegada de hombres extraños. A la derecha, un hombre que extrae la corteza del árbol del amate. Al realizar la evaluación. Al realizar la evaluación sobre el muralismo mexicano, nos sentimos motivados en conocer más sobre el movimiento artístico, que no solo representa una etapa importante de la historia del arte en México, sino también refleja la identidad, las luchas y los valores de nuestro pueblo. Durante el proceso aprendimos sobre la vida y obra de grandes muralistas, como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, quienes, a través de sus murales, transmitieron mensajes sociales y políticos que buscan educar y concientizar a la población. Asimismo, observamos cómo los murales reflejan la época prehispánica, mostrando la vida cotidiana, los rituales, la religión y la relación con la naturaleza. ¿Cómo fue tu experiencia al cursar el tema 1? Fue gratificante porque nos permitió conocer la importancia y la trascendencia de este movimiento artístico en la historia y la identidad cultural de nuestro país, ya que comprendimos cómo los murales no solo decoran los espacios públicos, sino transmiten mensajes sociales, políticos e históricos. También fue valiosa porque pudimos aprender sobre la representación de la época prehispánica, la Revolución Mexicana y la manera en la que las obras no solo muestran escenas de la vida cotidiana y creencias de los pueblos originarios, sino también la lucha social, el papel de los campesinos y obreros, así como los ideales de justicia e igualdad. El aprendizaje obtenido resultó sumamente enriquecedor, pues nos brindó una perspectiva distinta respecto a lo que conocíamos previamente sobre los murales. Esto pueden considerarse como auténticas ventanas al pasado, ya que en ellos se plasma la cosmovisión y la forma de pensar de aquella época, aspectos que hoy en día nos resultan ajenos debido a la magnitud de transformación de la ciudad. Asimismo, durante la búsqueda e investigación acerca del muralismo mexicano, descubrimos que no solo participaron hombres en este movimiento, sino también destacadas mujeres muralistas, entre ellas las cuales se encuentran Aurora Reyes, Raúl Lunis, Olga Costa, Fanny Rabel, Elvira Gascón, Lucine Bloch, Leonor Cohen, Navine Prado, Mercedes Burjidga, Regina Raúl, Electa Arenal, Leonor Carrictón, Elena Huerta, Silvia Prado, Rina Lazo, Marion y Grace, Angelina Beloff, Isabel Villaseñor y Valeta Swap.